Un hombre alzó la vista hacia el cielo y comentó, con cierta incredulidad, lo seria que se estaba volviendo la situación: dragones surcaban los aires. Le costaba creer que hubieran enviado tantas criaturas tan poderosas solo para enfrentarse a una sola persona. Pero pronto lo comprendió. Esto era exactamente lo que significaba emplear fuerza bruta en cantidades abrumadoras. Sintiendo que debía darles la bienvenida, se preparó para enfrentar a las bestias de frente. Con un simple chasquido de dedos, un golem gigantesco emergió. Lo había nombrado el golem acorazado Barry Georgestian. Le indicó que era momento de entrar en acción. 15 años antes, una mujer famosa por su belleza deslumbrante se había proclamado como la nueva rey demonio. Su deseo feroz de dominarlo todo condujo a la caída de muchas grandes naciones. Poseía un poder especial conocido como la Gran Autoridad del Encanto, el cual le permitía controlar a cualquier hombre, e incluso a otras razas. Aún después de su muerte, su influencia seguía afectando a los vivos. Los asesinos que en su día la derrotaron regresaron, ahora bajo su hechizo, sirviéndole como seguidores leales. Su poder había sido tan vasto que el mundo entero tuvo que adaptarse, se relajaron normas, se hicieron excepciones extraordinarias para hacerle frente. Pero ahora que la rey demonio finalmente había sido derrotada, lo único que quedaba eran aquellas reglas especiales que ya no tenían propósito. La gente no sabía qué hacer con un sistema que ya no encajaba con la realidad. Y la historia había demostrado cómo solían terminar esas situaciones. En el gran salón del Palacio del Reino Diamante, un hombre corpulento y de voz estrepitosa gritaba frente al grupo reunido ante él. Les anunció que todos estaban despedidos. Alegó que el Palacio Real debía estar a cargo solo de nobles seleccionados por otros nobles. Recordó que el Consejo Mundial había prohibido en su día la discriminación contra los plebeyos, pero declaró que eso ya no importaba, la amenaza de la rey demonio había desaparecido, y con ella la necesidad de tales concesiones. Según su visión, los plebeyos ya no tenían derecho a trabajar en el palacio. Uno de los hombres del grupo alzó la mano con calma y preguntó qué debían hacer para entregar sus labores de forma ordenada. El noble, sorprendido al principio, estalló en cólera por haber sido cuestionado. Recordó a todos que él era el jefe de una poderosa casa noble. El hombre respondió que no tenían problema en marcharse, pero que sería imprudente abandonar sus responsabilidades sin un traspaso adecuado. El duque alzó la mano y le ordenó callar. Dijo que no le importaban tales detalles. Añadió que los plebeyos debían arreglárselas por su cuenta, que no era tarea de un noble enseñarles nada. Entonces el hombre entendió, no habría entrega de funciones. El duque simplemente rió y les ordenó empacar y marcharse. Dijo que nadie revisaría sus pertenencias, ya que el Consejo Mundial no permitía inspecciones de objetos personales. El hombre aceptó con serenidad, agradeció con cortesía y se inclinó antes de retirarse. El duque, sin responder, se alejó diciendo que tenía asuntos más importantes. El hombre esperó a que el duque se fuera, luego soltó un largo suspiro. No podía creer que hubiera quienes pensaran que bastaba con dar órdenes arbitrarias para resolver los problemas del mundo. Ni siquiera comprendían la importancia de un traspaso de responsabilidades bien hecho. Chasqueó los dedos y las personas que lo acompañaban se deshicieron en humo. Todos desaparecieron, dejando únicamente sus ropas en el suelo. Luego sacó un objeto de debajo de su camisa y lo activó. Era una caja dimensional. Como un agujero negro, absorbió toda la ropa del piso en cuestión de segundos. El salón quedó completamente vacío. Solo él permanecía de pie. No le dio más vueltas al asunto. Las pruebas para el funcionamiento del golem ya estaban concluidas. Aunque ya no podía usar la antena tras perder su autorización especial para manejar objetos reales, se sentía conforme con su decisión de priorizar la velocidad del sistema por encima del alcance. Sacó su tarjeta de identificación y la hizo pedazos. Si surgían problemas más adelante, los enfrentaría entonces. Por ahora, su siguiente objetivo era encontrar los mejores materiales disponibles para construir un nuevo golem. Al mismo tiempo, el duque se encontraba junto al rey, sentado con comodidad mientras unas mujeres los atendían. El rey Barciel le preguntó a Sayid por qué parecía tan satisfecho.
El duque respondió que había resuelto ciertos asuntos pendientes y eso lo hacía sentir más aliviado. Barciel mencionó que el Consejo Mundial los había convocado para reunirse con el héroe, y que era buena señal que Sayid estuviera de buen ánimo, ya que se notaría mucho si llegaban contrariados. Un soldado entró para anunciar que el círculo de teletransportación estaba listo. El rey y el duque se adentraron en él y desaparecieron. Al llegar a su destino, el rey se llevó una mano al estómago, aún no se acostumbraba a la sensación de la teletransportación. Sayid bromeó diciendo que ya debería estar habituado. En voz baja, comentó que, tarde o temprano, el sistema de teletransporte les pertenecería. Barciel asintió sin más palabras. Tras su breve charla, entraron a un amplio salón. Personas de distintas regiones y reinos ya se encontraban allí. El anfitrión agradeció la espera y presentó al héroe. Una joven de piernas esbeltas se adelantó. A medida que avanzaba hacia el centro, comenzaron a escucharse murmullos en la sala. Pero su mirada firme e intensa bastó para silenciarlos. Incluso el rey Barciel pudo sentir la presión que emanaba de ella. Mientras tanto, en la aldea de Calcite, el protagonista acababa de almorzar. Pensó que, al haber sido despedido, al fin podría dedicarse a lo que quisiera. Sin embargo, aún necesitaba al menos 10 años más para completar su investigación y el tiempo le apremiaba. Maldijo en voz baja. Se preguntó si valdría la pena probar suerte en el mercado de piedras raras cerca del Gran Orbain. Soltó un suspiro. En ese momento, alguien se detuvo cerca con un carruaje y le preguntó qué hacía soñando despierto en un lugar tan silencioso. Un hombre lo saludó con naturalidad y le dijo que, si algo le preocupaba, estaba dispuesto a escuchar. El protagonista compartió que por fin había dejado un trabajo en el que lo trataban de forma injusta, pero que ahora le angustiaba el poco tiempo que le quedaba para alcanzar sus metas. También comentó que la suerte no parecía estar de su lado. Se disculpó por hablar demasiado. El hombre le respondió que le alegraba que comprendiera su propia situación. Añadió que el reino de la Dragonstone no era tan sombrío como decían y le sugirió ir a la capital del tesoro, Lapis. El protagonista respondió que, de hecho, tenía asuntos pendientes en Lapis. Entonces, el hombre dijo que también se dirigía allí. El protagonista lo miró con atención y dedujo que probablemente era un comerciante. El hombre confirmó su suposición y explicó que en Lapis podían encontrarse todo tipo de metales, incluso algunos raros provenientes del Gran Orbain. El protagonista comprendió el motivo de su viaje, pero también le señaló que el eje del carruaje parecía desgastado. El comerciante sonrió y le dijo que tenía buen ojo. El protagonista comentó que había trabajado con tecnologías utilizadas en ese tipo de vehículos. El comerciante quedó sorprendido y guardó silencio un instante. Los dos siguieron conversando mientras caminaban hacia otro lugar. El comerciante preguntó si el protagonista tenía algún medio para viajar, dado que Lapis estaba lejos. El protagonista respondió que pensaba aprovechar los carruajes compartidos. Entonces, el comerciante le ofreció llevarlo. El protagonista le agradeció y se presentó como Horace. El comerciante dijo llamarse Genji. Justo cuando estaban por estrecharse las manos, un fuerte ruido sacudió la ciudad. Genji se preguntó qué habría sido, pero antes de que pudiera decir más, Horace salió corriendo. Fuera del pueblo, Horace divisó a un dragón de escamas púrpura brillantes. Notó que tenía cadenas en el cuello, y le pareció extraño que una criatura así atacara sin motivo. Entonces apareció un hombre que declaró ser el heredero de una familia noble del Reino Diamante y que él se encargaría del dragón. Horace dudaba que pudiera lograrlo. Al observar con mayor atención, notó a varios magos bajo el dragón, usando piedras especiales para mantenerlo controlado. Enseguida comprendió que tramaban algo. Mientras tanto, una casa cercana ya estaba envuelta en llamas. Una mujer intentaba regresar al interior para salvar a su hija, pero nadie se atrevía a ayudarla. En ese instante, Horace no lo pensó dos veces. Corrió directo hacia la casa en llamas. Algunos aldeanos le advirtieron que no arriesgara su vida, pero él no escuchó. Pateó los tablones encendidos que bloqueaban la entrada y gritó que estaba allí para ayudar, preguntando si alguien podía oírlo.
Al no recibir respuesta, decidió buscar por su cuenta. Subió al segundo piso y encontró a una niña atrapada entre las llamas. Estaba gravemente herida, pero aún con vida. Horace supo que había llegado justo a tiempo. Sacó una botella de su caja dimensional, la abrió y vertió el líquido en la boca de la niña. Al instante, las quemaduras desaparecieron y su piel recobró un aspecto sano. Cuando Horace sintió alivio, el suelo tembló violentamente. El techo colapsó. El temblor fue causado por el noble que fingía ser un héroe mientras peleaba con el dragón. Los aldeanos vieron caer el tejado de la casa y temieron lo peor. Pero Horace estaba a salvo. Salió de entre los escombros con la niña en brazos. Un trozo de tela que sostenía se alargó y lo usó para envolver a la niña. Antes de marcharse, notó un oso de peluche tirado cerca. Lo recogió, y éste se reparó de inmediato. Horace salió de la casa en llamas y Genji se acercó a preguntarle si estaba bien. Horace respondió que la niña estaba a salvo. Genji no dijo mucho más. Estaba asombrado de que Horace hubiera salvado a la niña sin un solo rasguño. Poco después, la madre de la niña llegó. Horace le explicó que su hija solo se había desmayado por inhalar humo, pero que pronto despertaría tras descansar. La mujer le agradeció entre lágrimas por haber salvado a su hija. Genji miró a Horace y decidió que era mejor no hacer más preguntas. Entonces Horace preguntó qué había pasado con el espectáculo afuera. Genji explicó que los magos habían hecho caer al dragón y que el noble seguía cortándolo con su espada. Sin embargo, dudaba que le estuviera haciendo algún daño real. El hombre solo gritaba y se pavoneaba como si fuera el mejor espadachín del mundo. Genji le preguntó qué opinaba al respecto. Horace respondió que tenía un mal presentimiento. Genji estuvo de acuerdo. Justo en ese momento, el dragón alcanzó su límite y lanzó un rugido atronador. Se levantó de repente y rompió sus cadenas. El noble quedó paralizado del susto. El dragón giró y lo golpeó con la cola, lanzándolo por los aires. Horace lo llamó una desgracia, pero Genji dijo que el momento había sido, de algún modo, satisfactorio. Aunque Horace no se sentía del todo bien, decidió intervenir. El dragón estaba a punto de lanzar fuego contra los magos, pero Horace lo detuvo con un solo puñetazo. Luego se acercó a observar la piedra que los magos habían estado utilizando. Después de derribar al dragón una vez más, Horace le dijo que no tenía nada personal contra él. Pero si la gente volvía a utilizarlo, entonces sí habría un problema. El dragón abrió la boca de par en par, intentando devorarlo. En ese instante, Horace sacó una espada de su caja dimensional y le lanzó un tajo. El dragón explotó, y salieron volando objetos como monedas de oro. Horace recogió un lingote de oro y dijo que con eso bastaba para cubrir los gastos. Más tarde, mientras viajaban, Genji le preguntó a Horace si de verdad estaba bien dejando atrás todas esas monedas de oro. Horace respondió que no pasaba nada, pues ya había tomado algunos lingotes. Explicó que llevar demasiado oro solo le traería problemas a alguien como él. Genji le dijo que era una persona amable, y le pidió que no restara importancia a lo que había hecho. Creía que Horace había dejado las monedas de oro para que los aldeanos pudieran usarlas para reconstruir sus casas quemadas. Por lo que vio dentro de la casa, Genji estaba seguro de que la mujer no vivía sola. Pensaba que tenía pareja. Solo le entristecía que toda su casa hubiera sido destruida. Genji estuvo de acuerdo en que había sido algo terrible, pero le recordó a Horace que no harían desvíos en el viaje. Horace dijo que no le importaba. Mientras tanto, el Consejo Mundial hablaba con una heroína llamada Langea, líder del grupo de héroes conocido como el Raste Report. Los reyes decidieron premiarla con lo que quisiera por haber ayudado a salvar el mundo. Langea dijo que solo tenía una petición. Habló sobre Horace, el hombre que la había entrenado a ella y a los otros 5 miembros principales del Raste Report, y que gracias a él pudieron derrotar al rey demonio. Pidió que se le permitiera casarse con mujeres de diferentes países. En ese momento, Horace ni siquiera sabía que varias mujeres planeaban casarse con él. ¿Celoso, querido espectador? Todos en el salón quedaron boquiabiertos.
El rey Barsil preguntó quién era Horace. Langea respondió que era un plebeyo, pero también el maestro de golems más fuerte del mundo. Explicó que, según la última carta que recibió de él, había estado trabajando en el castillo real del Reino Diamante, pero que luego lo despidieron. Cuando el duque Sayid escuchó esto, entró en pánico en silencio. Recordó que recientemente había despedido a todos los plebeyos del castillo y se dio cuenta de que Horace probablemente era uno de ellos. Langea y el rey Barsil lo miraron fijamente, claramente molestos por haber despedido al maestro del héroe. Sayid intentó justificarse, diciendo que no lo sabía. Langea continuó. Dijo que Horace solía ser muy reservado, pero que había mencionado eso en su última carta. Sayid miró nerviosamente al rey Barsil. Entonces, Langea mencionó una regla reciente creada por el Consejo Mundial. Debido al creciente poder del rey demonio, el Consejo había ordenado a las naciones que comenzaran a dar trabajos importantes a los plebeyos. Muchos países aceptaron, creyendo que al incluirlos sus naciones se harían más fuertes y podrían resistir mejor al enemigo. Pero ella había oído que el Reino Diamante no siguió esa idea. Barsil y Sayid no respondieron. Langea luego habló sobre el posible destino de su maestro. Dijo que el privilegio de la poligamia ya no era necesario, pero que aún necesitarían derechos civiles para entrar a ese lugar. Creía que el rey de esa tierra estaba muy enfermo y no pudo asistir al Consejo Mundial. Caminó hacia una persona y le preguntó si había venido como representante del rey. La princesa Lucía del reino Dragonstone no supo cómo responder. Langea le pidió que le concediera la ciudadanía a su maestro y a todos los miembros del Raster Report. Dijo que la necesitaban para poder usar el mercado de piedras raras, que estaba bajo el control del reino Dragonstone. Explicó que ese mercado se encontraba en la capital del tesoro, Lapis, y que eso era lo que quería como recompensa por haber ayudado a derrotar al rey demonio. El rey Barsil estaba tan impactado que no pudo decir nada, pero en su mente sabía que no podía permitirlo. El grupo de héroes, Raster Report, había derrotado al rey demonio por sí solo, a pesar de ser plebeyos. Su poder era increíble. Y además, todos ellos lucían imponentes. No había forma de que pudiera permitir que otro país se los llevara, especialmente un reino gobernado por un rey que estaba a punto de morir. Entonces Langea alzó la voz y le dijo que no actuara con tanto orgullo. Todos se confundieron, y Barsil le preguntó a qué se refería. Ella dejó en claro su petición y le preguntó si aún no lo entendía. En pánico, Barsil adivinó que el verdadero motivo por el cual querían mudarse era para obtener acceso a minerales raros, por el bien del maestro de golems, Horace. Con orgullo, dijo que el Reino Diamante era la nación más grande de todas. Que gracias a su sólido sistema comercial, Horace podría obtener minerales raros no solo del reino Dragonstone, sino de muchos otros lugares también. Barsil ofreció a Horace derechos especiales sobre esos minerales y rogó a Langea que reconsiderara su decisión y su recompensa. Pero Langea le respondió que un gran título no significaba nada. Señaló que la única razón por la cual tanta gente se había reunido en Diamante era porque estaban huyendo del ataque del rey demonio. Y que la razón por la cual el rey no podía sostener a tanta gente era por el poder de su maestro como maestro de golems. Su maestro había creado golems de servicio, robots capaces de trabajar 10 veces más que una persona normal. Aún más impresionante, podía controlar a más de 500 de ellos al mismo tiempo. Barsil empezó a sudar y dijo que ese tipo de poder no era posible. Pero Langea simplemente afirmó que así de fuerte era su maestro, y aún así el reino eligió despedir a todos esos trabajadores. Luego, Langea dijo que el reino Diamante estaba a punto de tener problemas financieros. Pensaba que sería mejor que su maestro no se quedara allí. Barsil preguntó qué quería decir. Langea explicó que las reglas especiales usadas por muchos países empezaban a perder su poder ahora que el rey demonio había sido derrotado. Una de esas reglas tenía que ver con el dinero y los préstamos. Dado que el mundo había estado en estado de emergencia durante la invasión del rey demonio, los prestamistas se vieron obligados a permitir tiempos más largos para pagar los préstamos o a reducir las tasas de interés. Algunos de ellos incluso fueron obligados a dar dinero para ayudar a sostener sus países.
Barcil no sabía qué decir. Langea luego le preguntó si pensaba resolver todo con fuerza. Le parecía extraño que Barcil no hubiera oído nada de los prestamistas en su reino. Eso se debía a que su comunidad de héroes ya había reunido la mayor parte del dinero de los pagos en monedas de oro y compraron ellos mismos los bonos de deuda. Barcil se sorprendió. Langea continuó diciendo que la comunidad de héroes también estaba operando negocios de préstamos. Luego le preguntó si Barcil sabía que el país con más deuda era el Reino Diamante. Barcil no podía creerlo. Langea señaló que Sayid, el jefe de la casa ducal Lugasok, tenía la mayor deuda de todas. Incluso si vendiera su finca real, no sería suficiente para pagarla. Sayid estaba tan sorprendido que cayó de su asiento. Langea también dijo que los pagos se estaban haciendo en pequeñas partes a lo largo del tiempo y con muy bajos intereses. El plan era dejar que el Reino Diamante pagara la deuda poco a poco, pero entre todos los países, solo el Reino Dragonstone estaba pagando lo que debía. Esta fue la primera vez que Barcil escuchó sobre esto. Langea explicó que su espada, la cola de plata de dragón Agartha, que usó para derrotar al rey demonio, fue forjada en el Reino Dragonstone. Luego le preguntó a Barcil qué país apoyaría en una situación como esta, el que se ahoga en deudas o el que las está pagando. Langea volvió su atención a la princesa Lucía y le preguntó de nuevo si la comunidad de héroes, junto con Horace, podría obtener la ciudadanía en Dragonstone. Lucía entendió completamente lo que Langea quería y rápidamente aceptó la solicitud. Langea le agradeció y les dijo a su equipo que era hora de prepararse para irse. Mientras caminaban, Langea notó que Lucía parecía preocupada por quedarse atrás. Al darse cuenta de esto, Langea dio una seria advertencia a todos en el salón. Si algo le sucedía a Lucía, todos ya sabían lo que seguiría. Nadie dijo palabra en respuesta. Más tarde, en Lapis, la capital del reino Dragonstone, Langea se sentó dentro de una tienda. No dejaba de suspirar, claramente preocupada. Entonces, notó que alguien entraba en la fila. Era Horace. Y él también la vio. Sin dudarlo, Langea corrió hacia él y lo abrazó. Horace se sorprendió y le dijo que estaba actuando de manera muy diferente a lo habitual. Langea se sintió feliz de verlo nuevamente y le dijo que él era importante para ella. Cuando Horace dijo que necesitaba terminar algunos trámites, Langea le dijo que no se molestara. Ya había conseguido la ciudadanía para él. Horace se sorprendió por lo rápido que había gestionado todo. Luego, Langea tomó su brazo y lo arrastró hacia afuera. Cuando Horace le preguntó a dónde iban, ella le dijo que se dirigían a una mansión que había asegurado a través del Raster Report. Quería que vivieran allí juntos. Horace le dijo que no dijera cosas como esa en público, pero no tuvo más opción que seguirla mientras ella lo arrastraba. Cuando llegaron a la mansión, Horace se sorprendió por lo grande que era. De repente, alguien salió de la mansión y los recibió. Horace dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. La sirvienta Tiris estuvo de acuerdo y dijo que había estado esperando el día en que pudieran vivir todos juntos. Horace simplemente estuvo de acuerdo. Tiris sonrió y ofreció mostrarle la mansión. Mientras recorrían la mansión, Horace notó que no parecía haber nadie más allí. Tiris explicó que, por ahora, solo estaban ella y Langea. Dijo que la limpieza ya estaba hecha, pero que todavía estaban trabajando en organizar todo. También le mostró a Horace una habitación especial que habían hecho solo para él, para que pudiera construir golems. Horace se sorprendió por todo el esfuerzo que las chicas habían puesto en ello. Tiris le dijo que no había hecho nada para agradecerle aún, así que esto era lo menos que podía hacer. Horace se asombró de todos los metales raros en la habitación. No esperaba que Dragonstone tuviera tanto. Langea se mostró feliz de que su maestro pudiera ahora enfocarse en su investigación. Horace recordó que generalmente tomaba al menos 4 años obtener la ciudadanía o el estatus nacional. Ahora que todo estaba listo, podría comenzar a trabajar en muchas cosas con anticipación. Les agradeció a las chicas por su arduo trabajo y les dio unas caricias en la cabeza. Las chicas, que acababan de ayudar a salvar el mundo, sonrieron felices. Las caricias en la cabeza eran suficientes.
Aún así, cuando Horace vio todos los metales raros en la habitación, preguntó cuánto costaba todo eso. Langea dijo que era solo un cambio de bolsillo. Horace de alguna manera entendió lo que quiso decir y eligió no hacer más preguntas. En su lugar, se centró en los metales frente a él. Fuera de la mansión, una chica se acercó a las puertas. Dijo que había venido a ver por sí misma la verdadera fuerza del maestro del héroe. Esta chica, Frederica, era una alquimista de la corte del reino Dragonstone. Había caminado mucho desde la puerta y se quejaba para sí misma de lo grande que era la mansión del héroe. Se dio un par de palmadas en las mejillas para concentrarse, recordándose a sí misma la importancia de su rol en el reino. No estaba allí por cuenta propia, era una misión oficial encomendada por la princesa Lucía. En su mente, quien debería estar nervioso era el mentor del héroe, no ella. Tiempo atrás, Frederica le había preguntado a Lucía cuál era exactamente su misión. Lucía le respondió que se trataba de una investigación. Frederica se preguntó por qué la habían elegido a ella para eso. Lucía le recordó que el reino había aceptado oficialmente al grupo del héroe, conocido como la Comunidad de Héroes, y que incluso se les había otorgado la ciudadanía. Pero eso no significaba que fueran completamente dignos de confianza todavía. El reino necesitaba evaluarlos apropiadamente. Frederica preguntó si tenía que investigar a todos los miembros. Lucía le dijo que no, que con examinar a quien entrenó al héroe sería suficiente. Ese hombre era Horace. Cuando Frederica preguntó por qué era tan importante, Lucía explicó que, siendo el maestro del héroe, Horace debía tener grandes habilidades. También mencionó que era conocido como un maestro de golems y que quería que alguien como Frederica, una alquimista, lo evaluara. Incluso el propio héroe lo respetaba, así que Horace probablemente era una persona con grandes capacidades y buen carácter. Después de escuchar eso, Frederica sintió curiosidad. Quería descubrir si Horace era verdaderamente talentoso o solo estaba aparentando. Ya en el presente, Frederica le pidió a Horace que la acompañara a la zona subterránea del palacio. Dijo que quería ver sus habilidades en la sala de energía mágica que se encontraba allí. Horace preguntó si se trataba de una solicitud oficial del gobierno, y Frederica respondió que sí. Para su sorpresa, Horace aceptó de inmediato. Langea también preguntó si podía acompañarlos, y Frederica dijo que no había problema. Se sentía aliviada de que todo estuviera saliendo tan bien. Durante el trayecto, Horace empezó a pensar si habría algo oculto bajo el palacio. Supuso que tal vez sí, pero no se le ocurrían muchas cosas. Langea le preguntó qué quería decir con eso. Horace dijo que probablemente se trataba de la fuente de energía para las tuberías de maná. Como Langea no entendía, Horace se lo explicó. Habló sobre las herramientas que tenían en casa, como al accionar un interruptor se encendían luces o fuego. Dedujo que esas herramientas estaban alimentadas con maná proveniente de algún lugar remoto. Langea pudo entender hasta ahí. Horace continuó diciendo que al insertar una moneda de monstruo en la parte principal de una herramienta, ésta se convertía en energía. Esa energía facilitaba la vida diaria. Langea ahora se dio cuenta de que Frederica era quien se encargaba de gestionar todo eso, y la alquimista asintió. Frederica también comentó que quería ver cuán hábil era realmente Horace. Había escuchado que era un maestro de golems y que debía entender bien cómo funcionaban las herramientas mágicas. Según ella, explicar cosas era apenas el primer paso. Se prometió a sí misma que no se dejaría engañar. Su expresión seria solo dejó confundido a Horace. Frederica dijo que lo juzgaría en nombre de la princesa Lucía. Horace se echó a reír, y Frederica le preguntó qué era tan gracioso. Él respondió que sus palabras sonaban como algo que diría una jovencita. Frederica se molestó y le dijo que le daría un recorrido, pero que si cometía un error, no lo perdonaría. Horace simplemente aceptó seguirle el ritmo. Poco después, llegaron a la sala de suministro de energía mágica. En el centro de la sala había una gran máquina, la unidad principal de energía. Frederica quería que Horace la pusiera en funcionamiento. Horace explicó que ya había instalado una máquina similar en el Reino Diamante. Preguntó si solo tenían esa unidad.
Frederica le dijo que no comparara su lugar con un reino tan grande como ese. Entonces Horace notó que el suministro mágico estaba detenido. Frederica dijo que eso era obvio, y se sorprendió de que no se hubiera dado cuenta antes, cuando estaban en la mansión. Langea explicó que habían hecho muchas modificaciones en la mansión del héroe. Incluso si el suministro principal se cortaba, la energía mágica seguía fluyendo por otros medios. Frederica quedó impactada y preguntó si hablaban en serio. Mientras Horace trabajaba en la unidad principal, mencionó que Terres había hecho mantenimiento en el centro de teletransportación usado por el Raster Report. Langea confirmó que era cierto. Frederica no sabía qué decir. Aunque fuera posible, le costaba creer que una sirvienta tuviera las habilidades necesarias para alimentar toda una mansión. Le resultaba difícil de aceptar. Frederica empezó a pensar que tal vez el discípulo realmente era talentoso. O tal vez se trataba de esos casos en que las personas exageran sobre sus estudiantes, lo que también hace que el maestro parezca increíble. De cualquier manera, estaba a punto de descubrir si Horace era verdaderamente hábil o solo un farsante. En ese momento, Horace extrajo unas varillas del núcleo de la máquina principal. Dijo que eso era el núcleo central, y señaló que estaba compuesto por muchas piezas pequeñas empaquetadas. Langea preguntó qué era exactamente un núcleo. Horace explicó que, en las herramientas mágicas, el núcleo estaba compuesto por un tipo especial de hierro que permitía que la magia fluyera con mayor facilidad. Frederica, entonces, sacó una botella que contenía un polvo brillante que serviría para probar la calidad del núcleo. No obstante, advirtió que el uso de magia de evaluación podía arrojar resultados inexactos, por lo que no era un método recomendable. A pesar de la advertencia, Horace no prestó atención y simplemente sopló con fuerza sobre las varillas para quitarles el polvo acumulado. Al ver esto, Frederica le reclamó su falta de atención, pero Horace respondió que solo estaban sucias y no pudo evitar intentar limpiarlas. Ella insistió en que lo importante era repararlas. Entonces, concentró su poder mágico en el núcleo, mientras Langea observaba con atención. La parte ennegrecida de las varillas comenzó a desvanecerse poco a poco, pero volvió a oscurecerse casi de inmediato. Langea supuso que el objetivo era convertirlas en blancas, aunque Frederica le aclaró que originalmente eran grises. Según explicó, si se volvían negras, repararlas era casi imposible. Lo que intentaba era devolverlas a su color natural. Horace suspiró, y Frederica, cada vez más molesta, le preguntó por qué no hacía nada útil. Le exigió que se encargara él mismo de arreglarlas, pero Horace se negó y le pidió que lo intentara otra vez. Frederica, irritada por su actitud mandona, protestó, pues ella era quien lo había contratado. Sin embargo, Horace continuó con su actitud burlona y hasta Langea se sumó a las bromas. Resignada, Frederica decidió intentarlo de nuevo, convencida de que la estaban subestimando. En ese momento, Horace tocó suavemente su mano. De pronto, el poder mágico de Frederica se desbordó y se canalizó con fuerza hacia el núcleo. Cerró los ojos por el destello repentino, pero al abrirlos, quedó sorprendida al ver cómo el núcleo se tornaba blanco. Horace y Langea se rieron al ver su reacción, mientras ella, incrédula, observaba el resultado. La zona que Horace había tocado brillaba aún más que la que ella había intentado reparar. Molesta, exigió saber cómo lo había hecho, pero Horace evitó responder y continuó limpiando otro núcleo con un simple movimiento de la mano. Frederica, asombrada, reconoció que nunca había visto un núcleo tan blanco. Volvió a insistir con su pregunta, pero Horace solo le dijo que lo intentara otra vez, esta vez con su guía. Aunque sorprendida, Frederica se mostró emocionada por la oportunidad. Langea observaba todo con una sensación de nostalgia al ver a su maestro compartir su conocimiento. Horace explicó que lo más importante que Frederica debía comprender era que la magia siempre buscaba el equilibrio. No se trataba de forzarla a adoptar una forma, sino de permitirle que tomara su curso natural. Le pidió que no solo imaginara el núcleo blanco, sino que lo ordenara con determinación. Frederica, con toda su concentración, visualizó el cambio y le ordenó a la magia que convirtiera el núcleo en blanco.
Langea notó cómo el núcleo se aclaraba aún más que antes, y Frederica, abrumada por el resultado, cayó de rodillas al suelo. Horace le reconoció el esfuerzo, y Frederica, aún en estado de shock, apenas pudo responder, sintiéndose superada. Langea, viendo sus lágrimas, comentó que entendía bien el sentimiento de envidia, y no pudo evitar admirar la habilidad de Horace. Frederica, frustrada, les recordó cuánto tiempo le había tomado dominar solo la técnica para pasar de negro a gris. Horace, con una sonrisa, estimó que quizás le había tomado unos 5 años, lo que irritó aún más a Frederica, quien le exigió saber cómo lo había deducido. Langea, orgullosa, proclamó que ese era el verdadero poder del maestro del héroe. Horace, con humildad fingida, dijo que tal vez solo era parte de su naturaleza. Pero si se trataba de cumplir con las expectativas de Frederica, entonces sería una historia completamente distinta. Langea reconoció que estaba bromeando y prometió que aprendería todos sus secretos, incluso si tenía que observarlo tan intensamente como para perforarlo con la mirada. Su determinación por robar sus técnicas quedó clara. Ahora se le agradó esa ambición, mientras que Frederica apenas podía soportar lo engreído que se veía. Esa noche, Lucía fue a comprobar cómo seguía Frederica. Al entrar en su habitación, la encontró profundamente dormida, algo inusual en ella, ya que incluso estaba roncando. Preocupada, Lucía pensó que tal vez algo le había ocurrido. Otro alquimista le comentó que, tras volver, Frederica se había apresurado a preparar varios materiales sin decir palabra alguna. Lucía observó la mesa repleta de objetos y materiales mágicos. El alquimista explicó que Frederica siempre había dado la impresión de ser alguien que ya lo dominaba todo y que rara vez se esforzaba. Pero en esta ocasión, había trabajado intensamente y había logrado un progreso impresionante. Otro de los alquimistas señaló que era sorprendente lo rápido que Frederica había mejorado, y añadió que la aparición del maestro del héroe probablemente la había inspirado de algún modo. Lucía se sintió gratamente sorprendida y feliz al escuchar aquello. Poco después, los alquimistas recordaron que debían regresar a sus tareas, ya que aún estaban trabajando en la sección de energía. Se marcharon con rapidez, no sin antes disculparse con la princesa. Lucía, sin molestarse, les agradeció por su dedicación. Luego, volvió la mirada hacia Frederica. Observándola dormir, pensó que era la primera vez en años que la veía descansar con tanta paz. Aquello le confirmó que Frederica, efectivamente, había aprendido algo extraordinario. Entonces, en medio de su sueño, Frederica murmuró algo sobre vencer a Horace en algo, lo cual hizo que Lucía sonriera con dulzura. Lucía sonrió con satisfacción al ver el efecto positivo que alguien como Horace podía tener sobre Frederica. Mientras tanto, los alquimistas que acababan de salir se quedaron impactados al descubrir que los núcleos de la unidad principal se habían tornado completamente blancos. Días después, Lucía quedó sorprendida al ver un carruaje con una bandera azul desplazarse a gran velocidad sin que los caballos mostraran señales de cansancio. Frederica recordó que aquel vehículo había sido construido utilizando un rodamiento diseñado por Horace. Un soldado confirmó su suposición y añadió que incluso habían aumentado la carga en un 30%. Afirmó que esta mejora permitiría reducir notablemente los costos de transporte de metales desde la mazmorra real de Lápiz. Frederica pensó que debería existir un límite a cuánto podía mejorarse un simple eje de carruaje, pero no pudo evitar elogiar a Horace por haberlo hecho posible. Horace la miró de reojo y comentó que mejorar el transporte beneficiaba a todo el país. Explicó que si no se empujaban los límites, nunca habría cambios reales. Recordó cómo, en el reino de Diamante, tenían que movilizar enormes cantidades de suministro solo para mantener el sistema funcionando. Lucía intervino diciendo que, aunque Horace era excelente con los documentos, no había forma de que lograra mover tanto por sí solo. Frederica preguntó a qué se refería con lo de los documentos. Sorprendido de que Lucía supiera tanto, Horace escuchó mientras ella explicaba que Langea le había contado durante el Consejo Mundial. Mencionó que el reino de Diamante utilizaba cientos de golems en el palacio, aproximadamente unos 500. Frederica quedó impactada por esa cifra.
Horace confirmó que, aunque el reino tenía una gran población, la mayoría eran refugiados y escaseaban los trabajadores calificados. Proveían herramientas agrícolas de alta calidad, pero también necesitaban desarrollar mejores vehículos para transportar los alimentos cosechados. Mientras hablaba, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Horace al recordar aquellos tiempos difíciles. Frederica lo llamó loco por haber logrado todo eso sin ayuda. En ese momento, Lucía notó que el carruaje con la bandera azul estaba quedando atrás respecto al de la bandera roja, a pesar de que debía ser más rápido. Frederica bromeó preguntando si Horace había cometido algún error. Él explicó que había instalado rodamientos nuevos que reducían la fricción, lo que provocaba menos resistencia. Aunque el carruaje era más pesado, los caballos deberían sentir que era más liviano. Señaló que los animales parecían confundidos, y Frederica coincidió. Horace supuso que solo necesitaban tiempo para acostumbrarse. Ordenó a los soldados que montaran más seguido para adaptarse al cambio, y ellos aceptaron sin objeciones. Lucía comentó que lo más sorprendente era que a Horace solo le había tomado 1 hora fabricar esos rodamientos. Cuando Frederica observó los planos, admitió no entender nada y preguntó cómo era capaz de idear cosas así. Horace respondió que simplemente había estudiado mucho. Explicó que un maestro de golems debía dominar una combinación de magia de tierra, creación de herramientas mágicas y alquimia. Frederica comentó que incluso especializarse en una de esas ramas ya era difícil. Lucía preguntó cómo hacía Horace para aprender tanto. Él respondió que leía muchos libros, incluso aquellos que no tenían relación directa con su campo, porque podrían serle útiles más adelante. Frederica consideró que eso era una pérdida de tiempo. Horace explicó que la clase de maestro de golems había sido creada por alguien que pensó en unir 3 disciplinas distintas. Dijo que si uno lo supiera desde el principio, no tendría que luchar tanto por aprender. Además, comentó que muchas tecnologías nuevas surgían al combinar pequeños fragmentos de conocimiento, por lo que era fundamental recopilarlos día a día. Frederica estuvo de acuerdo con ese punto. Horace añadió que considerar eso una pérdida de tiempo solo demostraba una falta de planificación. De alguna forma, esa observación caló hondo en Frederica. Lucía aprovechó para bromear, recordándole a Frederica cómo siempre terminaba llenando la nevera tras ir de compras. Frederica se defendió rápidamente, diciendo que no era eso a lo que se refería. Horace se sorprendió al ver que Frederica no reprimía su temperamento ni siquiera frente a una princesa. Lucía le dijo a Horace que no cambiara su actitud por su título, que se comportara con naturalidad. Él preguntó si eso era realmente apropiado, pues no sabía si podría contenerse. Aún así, algo le resultaba extraño en todo aquello. Entonces Frederica comentó que en su país no se daba tanta importancia a las diferencias de clase social. Contó que cuando estudió en el extranjero para aprender nuevas técnicas, quedó impactada por las diferencias culturales. Horace le pidió un ejemplo, y ella dijo que lo más chocante fue descubrir que en otras naciones las escuelas separaban a nobles y plebeyos. En Dragonstone, sin embargo, todos los estudiantes eran asignados a la misma clase sin importar su estatus o calificaciones. Horace consideró que eso era inusual. Frederica explicó que eso demostraba cuán distinta era su forma de pensar. Añadió que, al menos en teoría, los nobles de Dragonstone eran conscientes de las dificultades que enfrentaban los más pobres, algo que no podía decirse de otros países. En ese momento, Horace recordó a alguien llamado Seid, quien no mostraba ningún interés por los plebeyos. Frederica señaló que esa mentalidad nacía de crecer rodeado solo de personas del mismo entorno. Por ejemplo, quienes siempre habían comido banquetes no entendían lo que significaba compartir una mesa con un alumno pobre que apenas podía costear una comida escolar sencilla. Horace coincidió en que todo eso tenía sentido. En Dragonstone, comprendió, la cultura promovía una visión más equitativa entre las personas. De repente, Frederica quiso hablar, pero no encontraba las palabras adecuadas. Horace se dio cuenta y preguntó si algo estaba mal. Ella señaló que Horace utilizaba técnicas muy antiguas, a lo que él admitió sin problema. Luego, contó sobre un hombre al que admiraba, alguien que había sido tanto aventurero como maestro de golems. De su chaleco sacó un libro,
una autobiografía escrita por aquel hombre hacía 100 años. Las chicas se sorprendieron de lo bien conservado que estaba el libro. Lucía dedujo que era un libro de aventuras que relataba el viaje del hombre y explicaba las invenciones que hizo como maestro de golems. Frederica parecía sorprendida de que Horace tuviera a alguien a quien admirar. Intentó tomar el libro, pero Horace no se lo permitió. Ella lo llamó tacaño, pero Lucía la reprendió porque el libro podía dañarse si no se manejaba con cuidado, y recordaron que Frederica era algo torpe con esas cosas. Horace entonces explicó por qué no podía dejar que leyeran el libro, estaba lleno de códigos ocultos. Las chicas preguntaron qué tipo de códigos, y Horace respondió que eran mensajes que debían descifrarse. Uno de esos mensajes afirmaba que el mundo había sido tomado hace 2000 años por un grupo de 5 personas. Las chicas quedaron confundidas y pidieron aclaraciones. Horace explicó que solo un maestro de golems tenía el poder para detener a esos 5. Lucía mostró admiración, pero Frederica reaccionó de manera distinta, finalmente entendió por qué Horace se había entrenado tanto en esas antiguas técnicas. Él afirmó que ya les había dado suficientes pistas para que lo dedujeran. Frederica señaló que esas 5 personas ya deberían estar desaparecidas, pero Horace contestó que habían vivido durante mucho tiempo, lo cual no era nada normal. De repente, Horace se levantó rápidamente para irse, sorprendiendo a Frederica con la rapidez de sus movimientos. Antes de partir, le dio un consejo: si quería volverse más fuerte, debía encontrar a alguien a quien admirar. Le dijo que el mundo estaba lleno de personas que habían probado muchas cosas diferentes y que ella misma debía buscar y elegir. También añadió que la magia podía tomar muchos caminos y al final, la decisión sería siempre de ella. Frederica sintió con confianza, y en un tono algo molesto, dijo que lo consideraría si tenía tiempo. Luego pidió a Lucía que le avisara si había problemas con los rodamientos del eje, pues ella misma los revisaría. Horace sonrió y comentó que Frederica era muy ruidosa. En la entrada de la mazmorra del Gran Orbane, ubicada en la capital del reino de Dragonstone, los monstruos soltaban objetos metálicos cuando eran derrotados. Por eso, muchos aventureros se congregaban afuera. Entre ellos estaba Geodore, noble de la casa Emadati del reino de Diamante, quien se sentía cada vez más molesto con la multitud. Uno de sus compañeros mencionó que algunos podrían estar interesados en su espada sagrada, la Gardemite, una espada especial que Geodore portaba. Su equipo bromeó pidiéndole que la mostrara, y él disfrutaba la atención, preguntando si realmente querían verla, pues no todos los días se tenía la oportunidad de contemplar una espada sagrada. Antes de que pudiera continuar, otros aventureros comenzaron a emocionarse al hablar de Langia, quien acababa de entrar a la mazmorra. Decían que podría ser su mayor búsqueda de tesoros hasta la fecha, ya que ella era una heroína. Esto irritó a Geodore, que agarró a uno de los aventureros por el cuello y se quejó de que la gente hablaba demasiado de una plebeya como ella. Afirmó que esos rumores no tenían importancia en comparación con alguien noble como él. Enojado, preguntó a dónde había ido Langia. Los aventureros le dieron una respuesta rápida para calmarlo, pero él terminó estrellando al hombre contra el suelo y se alejó, diciendo que demostraría de lo que era capaz. En otra parte de la mazmorra, un grupo de aventureros formaba un círculo alrededor de 2 personas que tenían una pelea amistosa con espadas de madera. Langia, una de ellas, pidió disculpas por atraer tanta atención. Horace, el otro combatiente, le dijo que él había permitido que los demás miraran, así que no debía preocuparse. Luego le preguntó por qué parecía sorprendida. Langia señaló que Horace usualmente era reservado y misterioso. Horace le recordó que el rey demonio poseía un poder llamado dominación absoluta masculina, y si ese rey demonio se hubiese fijado en él, las cosas podrían haber salido muy mal. En ese momento, Geodore llegó y se unió a la multitud. Langia afirmó que ella sería la primera en atacar, y Horace simplemente asintió en silencio. Todos observaron mientras Langia daba un paso adelante para comenzar la pelea, pero de repente Geodore se interpuso entre ellos, preguntando con enojo si Horace era el maestro de la heroína. No podía creer que alguien como Horace no tuviera ni siquiera la postura de un aventurero adecuado.
Geodore estaba convencido de que si alguien como Horace era su maestro, Langia no merecía el título de heroína. Langia le indicó a Horace que no prestara atención a Geodore y que simplemente continuara con el duelo. Otros aventureros también le pidieron a Geodore que los dejara en paz, incluso le lanzaron parte de su botín para que se alejara. Dijeron que habían venido a ver entrenar a la heroína. Geodore estaba frustrado de que esas personas creyeran en la historia de una heroína plebeya que había derrotado al rey demonio y salvado al mundo, lo calificó de ridículo. Horace y Langia se detuvieron un momento al notar algo en Geodore. Con orgullo, este se presentó como el hijo mayor de la familia conde Emadade y como alguien que había recibido una espada sagrada de la iglesia sanática. Desenvainó su espada sagrada y juró que desenmascararía sus mentiras. Sin embargo, los dos lo ignoraron y Langia atacó a Horace, quien bloqueó el golpe a tiempo. Mientras continuaban con el duelo, Horace preguntó qué estaba pasando con Geodore. Langia explicó que él estaba molesto porque un grupo de plebeyos había derrotado al rey demonio antes que los nobles. Estaba haciendo un berrinche como un niño malcriado. Horace comprendió entonces la razón del comportamiento de Geodore. Frustrado, Geodore preguntó a quien llamaban niño malcriado. Sintiendo que se burlaban de él, activó su espada sagrada y gritó que ningún entrenamiento de plebeyo podría derrotar al rey demonio. Alegó que solo habían tenido suerte, que el rey demonio solo se había escondido y que ellos mentían sobre haberlo vencido. Geodore blandió su espada sagrada contra Horace y les ordenó recordar el poder de su espada, Guardamict. Horace lo fulminó con la mirada y le dijo que se marchara. La presión de su mirada lanzó a Geodore contra las paredes de la mazmorra. Los seguidores de Geodore lo ayudaron rápidamente, mientras él, confundido, preguntaba qué había ocurrido. Horace comenzó a explicar que el maná siempre busca el equilibrio. Si uno concentra su maná en la mirada y fulmina a alguien, el maná en el aire reacciona al miedo y se aparta instintivamente. Esto provoca que el aire alrededor se jale, acumulando presión. Horace dijo que simplemente había enfocado esa presión sobre Geodore. Añadió que para alguien como él, ni la espada ni la magia eran necesarias, solo con una mirada bastaba. Los seguidores ayudaron a Geodore a levantarse y se retiraron. Los demás aplaudieron a Horace, impresionados por lo que acababan de presenciar. Langia recordó cómo el poder del aura de una persona aumentaba con el tiempo y que el color del aura reflejaba la verdadera naturaleza del usuario. Sin embargo, el aura de Horace era completamente transparente. Langia no podía creer que su maestro hubiera derrotado a un portador de espada sagrada, alguien entrenado formalmente, con una simple mirada. No pudo evitar exclamar en voz alta lo increíble que era su maestro. Horace recordó que Terus había dicho que sus ojos eran como disparos de cañón y sinceramente, no estaba lejos de la verdad. Ahora que el molesto oponente había desaparecido, ambos pudieron luchar en serio. Langia convocó su aura y Horace hizo lo mismo, pero el aura de Horace parecía dominar fácilmente la de ella. Él le preguntó qué pasaba y comentó que si ni siquiera podía acercarse con su aura, entonces no tenía sentido que intentara volverse más fuerte bajo su entrenamiento. Frustrada, Langia se lanzó hacia adelante intentando una estocada, pero Horace la detuvo fácilmente atrapando la punta de su espada de madera. Le recordó que su ataque era débil y le mencionó una carta que le había enviado antes, donde explicaba que aunque el rey demonio ya no estaba, aún quedaban muchas batallas por librar. Dijo que si todavía necesitaban que él interviniera después de la derrota del rey demonio, entonces algo iba realmente mal. Langia le preguntó si Horace se había vuelto más fuerte y comentó que ni siquiera siendo 100 veces más fuerte lo explicaba del todo. Horace se disculpó por eso. Langia retrocedió a una distancia segura y Horace le dijo que volviera cuando quisiera, pues tenían todo el tiempo del mundo. Ella estuvo de acuerdo, y al verla motivada, Horace sonrió. Ella respiró hondo, consciente de lo mucho más fuerte que él era, pero juró que algún día estaría a su lado y llegarían aún más lejos. Más tarde, en una posada, el conde Emadade llamó a Geodore necio y le preguntó qué había estado pensando. Geodore, molesto, dijo que había sido su padre quien le informó que el pueblo común estaba esparciendo rumores sobre la derrota del rey demonio y causando problemas. Aún así,
el conde no podía creer que Geodore hubiera ido a confrontar a la heroína tan imprudentemente, especialmente cuando su familia debía 20.000 monedas de oro al informe Eraste. Geodore se sorprendió y exclamó que esa cantidad era 100 veces más que el presupuesto anual de su familia. El conde le dijo que deberían concentrarse en pagar esa deuda. Explicó que aunque el rey demonio había sido derrotado y recibían 10.000 monedas en ayuda, la deuda seguiría vigente. Entonces Geodore tuvo una idea: debían lograr que la heroína admitiera que en realidad no había derrotado al rey demonio. Si el mundo volvía a estar en peligro, los nobles como ellos podrían pedir la condonación de la deuda nuevamente. Enfadado, el conde Emadade le lanzó una botella y gritó que el Consejo Mundial ya había confirmado la derrota del rey demonio. El conde dijo que había intentado negociar tasas de interés más bajas para la deuda, pero que las acciones de Geodore habían arruinado ese plan. Geodore trató de defenderse diciendo que su familia poseía una espada sagrada y que incluso la familia real los apoyaba. Sin embargo, el conde le recordó que solo recibían 200 monedas de oro al año. Aunque la tasa de interés fuera pequeña, del 1%, apenas podían mantenerse al día. Además, usar la espada sagrada implicaba pagar altas tarifas a la iglesia sanática. También comentó que la iglesia estaba muy endeudada, debía mucho al informe Eraste y ahora estaba recaudando dinero por todo el mundo para pagar esa deuda. Geodore quedó sin palabras, incrédulo ante lo que escuchaba. El conde continuó diciendo que no era exagerado afirmar que todo el mundo dependía ahora del oro del informe Eraste. Y aún así, su hijo había provocado una pelea con la heroína, una de las personas más poderosas de ese grupo. En ese momento, Geodore perdió la paciencia, gritó, tomó su espada y salió corriendo. El conde Emadade, ahora alarmado, le preguntó a dónde iba y le ordenó que regresara. Mientras tanto, Horace caminaba por el bosque de regreso a casa cuando de repente sintió que algo no estaba bien. Se habló a sí mismo, pensando que la próxima vez debería adentrarse más en la mazmorra. En ese instante, alguien salió de los arbustos apuntándole con una espada. La persona le ordenó que no se moviera y exigió que su alumno cancelara la deuda que la casa debía al informe Eraste. Horace ya sabía quién era. Comentó que no le sorprendía que intentara una emboscada, especialmente porque no podía vencerlo en una pelea justa. Incluso dijo respetar el esfuerzo. Recordó el nombre del hombre, Geodore. Geodore se sorprendió de que Horace lo reconociera, y Horace explicó que la presencia de la espada sagrada delataba su identidad. Al escuchar eso, Geodore se quitó el disfraz y dijo que iría directo al grano. Blandió su espada y cortó la bolsa que Horace llevaba, dejando caer piedras raras al suelo. Geodore gritó que no solo estaba haciendo una amenaza, sino que daba una orden. Reveló que era hijo de un conde del reino más grande del mundo y que Horace solo tenía que dar la palabra para que las chicas quemaran el contrato en ese instante. Luego ordenó a Horace que las obligara a hacerlo. Pero Horace empezó a explicar cómo las chicas habían conseguido el dinero que prestaron. Les contó que lo ganaron durante su viaje para derrotar al rey demonio, luchando contra monstruos fuertes y sin depender de nadie más. Borrar esa deuda significaría tirar a la basura todo el esfuerzo que habían hecho. Geodore gritó que nada de eso importaba, que los plebeyos debían obedecer a los nobles. También afirmó que la comunidad de héroes había empezado como un simple gremio de aventureros, y si los aventureros morían en el trabajo, no tenían que pagar sus deudas. Argumentó que el verdadero problema no era él, sino los sobrevivientes. Horace le pidió que se detuviera, pero Geodore respondió que no lo haría, que él era quien daba las órdenes ahora. De repente se dio cuenta de que no podía mover su cuerpo. Horace le recordó nuevamente que el maná dentro de la mazmorra siempre buscaba mantenerse en equilibrio. Explicó que el cuerpo humano almacenaba maná en un espacio distinto al mundo físico, y que la espada sagrada fortalecía el cuerpo llenando esas partes con mucho maná. Dijo que usar el miedo para controlar a alguien era como lanzar un hechizo de parálisis. Solo quienes podían resistir ese miedo y generar su propia presión podían usar la espada y enfrentarse a él. Creía que alguien como Geodore no era rival para un maestro de golems como él. Geodore le dijo que esperara, notando cómo Horace apretaba el puño.
Horace le preguntó si no había aprendido la lección antes, recordando que Geodore no soportaba salir lastimado. Dijo que para quienes se negaban a escuchar, la única solución era un puñetazo. Geodore le suplicó que parara, pero Horace ya estaba demasiado emocionado para detenerse. Lanzó un puñetazo y le dijo a Geodore que lo aguantara como un hombre. Sin contenerse, Horace golpeó a Geodore en la cara y lo lanzó por los aires como un muñeco de trapo. De repente, Langea salió de la mansión al sentir la presencia de una espada sagrada. Vio cómo la espada caía y se clavaba en el suelo justo frente a Horace. Al notar unas piernas convulsionando entre los arbustos, comprendió que su maestro acababa de usar el puño de hierro de la justicia. Tiris comentó que tenía razón al decir que su maestro estaba bien. Horace se alegró por los cambios que había hecho en su cuerpo. Recibir un puñetazo suyo ahora era como ser golpeado por un golem. Dijo que algunas personas no aprenden a menos que las golpeen para que dejen de cometer los mismos errores. Langea supuso que Geodore le habría dicho muchas cosas a Horace, pero éste le dijo que no se preocupara. Estaba acostumbrado a recibir cientos de pedidos y quejas todos los días cuando vivía en la capital real. Explicó que si se molestara por cada pequeña cosa que alguien decía, habría perdido la cabeza. Langea se sorprendió al escuchar eso. Horace le recordó que el reino diamante solía dar trabajos en la ciudad solo a los nobles, por lo que los ciudadanos comunes normalmente no se quejaban. Pero después de la ley de emergencia del rey demonio, los plebeyos comenzaron a obtener esos trabajos. Ahora la gente compartía sus problemas y solicitudes más seguido. Langea comprendió que se había convertido en un sistema de plebeyos ayudando a plebeyos, lo que facilitaba que la gente hablara. Horace recordó que los ciudadanos decían que sus impuestos pagaban los sueldos de los funcionarios, por lo que los funcionarios debían escucharlos. Él podía entender esa manera de pensar. Pero cuando surgían problemas graves, siempre había personas que saltaban a conclusiones extremas y gritaban lógicas falsas como si fueran verdades absolutas. Horace comentó que si pudiera, en esos momentos los habría golpeado a todos. Langea comprendió que su maestro había pasado por muchas dificultades durante esos tiempos. De repente, Thérèse vio que llegaban algunos visitantes. Una mujer llegó acompañada de sus hijos y traía una canasta con frutas. Saludó cordialmente y le ofreció algunas frutas a la chica. Una de las niñas dijo que había horneado unas papas y se las dio a Thérèse, quien les agradeció. Langea notó que seguían recibiendo muchas frutas y dulces, a pesar de que ya tenían bastante. Thérèse explicó que esos eran regalos de agradecimiento y recordó a Langea el mantenimiento de la unidad de poder que había ocurrido el otro día. Detalló que el suministro de energía mágica de la ciudad se había vuelto más eficiente. Debido a eso, las herramientas mágicas que alimentaban la ciudad ahora necesitaban solo entre el 20 y 30% de las piedras mágicas que usaban antes. El palacio había anunciado oficialmente que las tasas de impuestos bajarían mucho gracias a esta mejora, y por eso la mansión del héroe seguía recibiendo regalos. Langea se preocupó pensando que quizá el gobierno había estado guardando demasiado dinero antes y ahora solo fingía bajarlo. Thérèse le dijo que el gobierno del reino Dragonstone era transparente sobre cómo gastaba el dinero y que cualquiera podía verificarlo por sí mismo. Cuando los visitantes se retiraban, uno de los niños vio a Geodore escondido entre los arbustos. Langea se sintió inquieta al pensar que alguien tan joven hubiera visto algo que podía involucrar violencia. Aún así, notó que su maestro parecía más tranquilo que antes. Horace también pensó en esto y se sorprendió de cuánto había cambiado Langea desde que se convirtió en ciudadano de otro país. Se dio cuenta de que ayudar a Dragonstone ahora coincidía con los propios objetivos de Langea. Cuando su maestro regresó a la mansión, Langea comentó que al menos debería recibir un poco de agradecimiento o reconocimiento cuando hacía algo importante. Thérèse pensó que esto se debía a que, sin importar cuánto hubiera trabajado ante su maestro, nunca fue elogiado ni agradecido mientras trabajaba en el castillo de la capital. Langea entonces se dio cuenta de que su maestro no esperaba ser agradecido en absoluto. Thérèse añadió que si su maestro hubiera llegado a ser demasiado conocido, el rey demonio ya lo habría notado. Era difícil hablar de eso, pero las chicas sabían que no podían realmente discutir la situación de su maestro, entendían que era algo que estaba más allá de ellas.
Al mismo tiempo, en la oficina de asuntos oficiales del Reino Diamante, el rey Barciel revisaba registros. Acababa de enterarse de que Horace había estado haciendo demasiado por el reino. De hecho, Horace se había convertido en el principal soporte detrás de la nación más grande del mundo. De repente, un soldado irrumpió en la oficina y reportó que las herramientas mágicas instaladas en la capital habían dejado de funcionar. Preguntó qué debían hacer. Barciel entendió el informe, pero no pudo evitar preguntarse por qué el soldado ni siquiera había tocado la puerta antes de entrar. Luego otro soldado entró y dijo que el eje del carro de transporte de comida se había roto y no había piezas de repuesto para arreglarlo. Barciel supo que eso era una señal clara de que su país se estaba desmoronando. El único hombre que mantenía funcionando una estación de suministros, Horace, quien siempre se encargaba del mantenimiento, había desaparecido. Todo se estaba volviendo un caos. Lo que empeoraba las cosas era que la mayoría de los alquimistas nobles se preocupaban más por hablar y convencer a otros que por arreglar realmente las cosas. Por eso, el país no podía avanzar ni mejorar. Barciel recordó que Horace, siendo maestro de golems, siempre llevaba una herramienta de almacenamiento dimensional, pero ahora no quedaban piezas de repuesto ni manuales de instrucciones. Quedaban muy pocas personas capacitadas para hacer el trabajo bien. Finalmente, Barciel comprendió que todo el éxito que su nación había tenido antes se debía a Horace. Otro soldado entró y dijo que la gente estaba a punto de amotinarse porque ninguno de los problemas se estaba solucionando. Barciel pensó que las herramientas mágicas generalmente funcionaban igual sin importar quién las usara, pero los golems eran diferentes, su poder dependía de quien los controlaba. Le dijo al soldado que dejara que el pueblo común resolviera sus propios problemas. El soldado dudó y dijo que no tenían suficiente gente. Barciel, ya enfadado, les ordenó trabajar 10 veces más duro, como los golems. Su voz enfadada hizo que el soldado saliera corriendo. Mientras Barciel seguía revisando montones de documentos, soltó un suspiro. Todavía tenía que asegurarse de que los suministros de comida llegaran, aunque con retraso. Si la comida se detenía, la nación podría perder su título de la más grande del mundo. De repente, llegó otro mensaje de emergencia. Barciel preguntó enfadado qué estaba pasando. El sirviente explicó que Geodore, el hijo mayor de la casa noble M.A., había ido a enfrentar al mentor del héroe. Se reportó que Geodore había intentado que el mentor convenciera al héroe para cancelar la deuda de la familia M.A. En lugar de acceder a la petición, el mentor del héroe derribó a Geodore de un solo golpe. Esta reacción dejó al rey completamente atónito, no podía creer que alguien fuera tan imprudente como para iniciar un conflicto directo con el mentor del héroe. Ante esta situación, Barciel preguntó si el héroe había respondido de alguna forma, pero su sirviente le informó que, por el momento, no había ninguna exigencia por parte de él. El informe continuó señalando que la casa Emadadi tenía una deuda de 20.000 monedas de oro con el héroe. Incluso si el interés fuera de apenas un 1%, la cantidad ascendería a 200 monedas, lo cual igualaba el presupuesto anual de toda la familia. Barciel recordó que las tierras de los Emadadi no contaban con negocios sólidos y que solo les había concedido un título nobiliario porque, en el pasado, habían sido los poseedores de la espada santa. Si hubieran invertido en infraestructura o servicios públicos, quizás su situación habría sido diferente. Por esa razón, ordenó que se tomaran las 20.000 monedas del Tesoro Nacional para saldar la deuda, pero a cambio exigió que todas las propiedades de la familia pasaran a manos de la corte real. Además, decidió enviarlos a vivir a los límites del reino. El sirviente, sorprendido, preguntó si hablaba en serio, pero Barciel recordó un evento de hace 12 años durante una inundación de un laberinto cerca de la frontera oriental. En esa ocasión, los Emadadi fueron obligados a asumir una misión extremadamente peligrosa. Gracias a esa acción, Barciel había evitado un grave error y consiguió consolidarse como príncipe heredero. Consideró que, con esta decisión, finalmente saldaba una vieja deuda del pasado. Una vez que la orden fue aceptada, el reporte confirmó que las monedas llegaron sin problemas a la comunidad del héroe. Sin embargo, al observar el recibo oficial, Barciel sintió un fuerte malestar. En ese mismo momento,
Otro mensajero trajo más noticias alarmantes. El rey, ya exasperado, exigió saber qué nuevo desastre había ocurrido y reprendió a sus subordinados por su ineptitud. El informe revelaba que varios hijos de familias nobles habían causado disturbios en las comunidades de héroes y en instalaciones relacionadas. Se había desatado violencia, y la situación estaba a punto de salirse de control. El hijo del conde Emadadi incluso había desenvainado la espada santa contra el mentor del héroe, aunque el incidente fue dado por concluido tras el golpe que recibió. Dado que la deuda ya había sido saldada y los Emadadi exiliados, el caso se consideró cerrado. No obstante, pronto se descubrió que varios cobradores de deuda habían manipulado a los jóvenes nobles para provocar problemas en las comunidades del héroe. El objetivo era generar una crisis lo suficientemente grave como para obligar al rey a intervenir, pagar las deudas y disculparse públicamente. Esta estrategia provocó que se fortaleciera el apoyo a la idea de dejar que algunas casas nobles quebraran, como una forma de resolver la creciente crisis financiera. Barciel, enfurecido, se sintió ridiculizado y exigió una investigación inmediata. Cuando presionó al sirviente para que hablara con sinceridad, este confesó que ya se había formado un grupo de estudio dirigido por los duques después de la primera transferencia de fondos. Barciel los tachó de superficiales y criticó su falta de visión, pues no comprendían la magnitud del problema. Subrayó que la forma en que el mentor del héroe manejó el asunto con los Emadadi había sido especialmente cuidadosa. También mencionó que, en ese caso particular, él mismo sentía que debía saldar una deuda personal. Pero la situación actual era mucho más seria. Al preguntar por el monto total de la deuda acumulada, el sirviente confesó con evidente incomodidad que ascendía a la escandalosa cifra de 10.000 millones de monedas de oro. Barciel, incrédulo, se dejó caer en su asiento. Con un presupuesto nacional anual de apenas 10 millones, no podía concebir cómo alguien había imaginado que podrían saldar una deuda 100 veces mayor de la noche a la mañana. Ante el caos inminente, declaró que la familia real se vería obligada a pagar, e incluso a humillarse, si querían resolver el desastre. Pero, frustrado, gritó que no tenía idea de dónde sacarían semejante suma. Mientras tanto, Langea se enteró de los ataques simultáneos que estaban ocurriendo en las comunidades de héroes y sus instalaciones. Le parecía que quienes estaban detrás de esas acciones habían perdido el juicio por completo. Terés comentó que, desde que supo que el reino diamante había pagado 20.000 monedas de oro, intuía que algo así podría suceder. Opinaba que las personas inteligentes pero carentes de imaginación eran capaces de cometer actos absurdos. Langea dudaba incluso de su inteligencia, y Terés, aunque los llamaba astutos, aseguraba que tenían una visión demasiado limitada. Ambas coincidieron en que debían pensar con seriedad cómo enfrentar la situación. La noticia sobre la actitud hostil de los nobles del Reino Diamante hacia las comunidades de héroes ya había cruzado las fronteras y comenzaba a difundirse en otros países. Langea comprendió que el escenario empeoraba rápidamente y se preguntaba cuánta deuda estaba relacionada directamente con los ataques. Terés señaló que los daños ya ascendían a unos 10.000 millones de monedas de oro, una suma que el rey jamás podría pagar. Entonces Langea se planteó cómo podrían forzar al reino a compensar de alguna forma. La respuesta de Terés fue clara: debían tomar algo valioso de ellos. Langea aceptó la idea sin dudar. Sabía que a su maestro le encantaría obtener ciertos metales especiales para sus golems. Entonces, a Langea se le ocurrió una idea. Propuso tomar la antena que estaba en la capital del Reino Diamante. Terés, desconcertada, preguntó si realmente existía una antena allí. Langea le explicó que sí. Le dijo que, normalmente, el golem de su maestro solo podía ser controlado dentro de un radio de 3 metros. Pero con esa antena, ahora se podría controlar toda la capital él solo. Aunque fabricar la antena no era complicado, su maestro todavía no había construido un golem de gran tamaño. Terés comprendió de inmediato cuál era el verdadero obstáculo. No era que fuera difícil construir la antena, sino que los materiales y las habilidades necesarias eran extremadamente raros. Ambas sonrieron al entender por fin lo que debían quitarle al Reino Diamante. Con el tiempo, la solicitud de la comunidad de héroes llegó al rey Barciel.
Él reconoció que esto podía marcar un punto de inflexión importante para el reino. En ese momento, un secretario de aspecto algo afeminado le confesó con sinceridad que no deseaba obedecer las órdenes de la comunidad de héroes. Barziel asumió que Razer también había leído la carta y comprendía los motivos. Razer confirmó que así era. Explicó que, si entregaban la antena, el reino recibiría una gran ayuda para reducir su deuda. Barziel estuvo de acuerdo. Incluso usando todo el presupuesto nacional anual, no sería suficiente para cubrir la deuda acumulada. Apenas podían pagar una pequeña fracción de los intereses. Por eso, preguntó a Razer por qué no debían aceptar el trato. Razer mencionó un punto crucial. Dijo que el maestro del héroe había renunciado al control de largo alcance para tener una mejor conexión directa con sus golems. Barziel le pidió que continuara. Razer advirtió que si entregaban la antena ahora, y el maestro del héroe regresaba algún día al reino diamante, las cosas ya no serían como antes. Barziel asintió. Sabía que Razer también había leído los 3 grandes registros de la historia súper antigua, lo cual Razer confirmó. Barziel llegó a la conclusión de que Horace, el maestro del héroe, probablemente utilizaba la antena como un repetidor para compensar su corto alcance. Era la explicación más lógica. Razer opinó que esa era la verdadera razón por la que Horace había estado en su país. La antena era el motivo principal. Barziel estuvo totalmente de acuerdo, y admitió que, en el fondo, había tenido la esperanza de poder invitar a Horace de nuevo al castillo algún día. Razer entendía ese deseo, ya que había leído los registros que indicaban que Horace había trabajado muchos años en el castillo real. Entonces Barziel supuso que los demás nobles también habrían leído la carta. Le preguntó a Razer qué pensaban al respecto. Razer guardó silencio por un momento, luego dijo que la antena ni siquiera estaba siendo utilizada en ningún lugar del país. Barziel le pidió que repitiera exactamente lo que los nobles habían dicho. Razer lo hizo. Contó que los nobles se habían burlado del pueblo, llamándolos tontos por querer algo inútil. Aseguraban que no les importaba entregar la antena si eso servía para proteger al reino. Barziel quedó impactado por la falta de imaginación de su gente. Se recordó a sí mismo que un gobernante jamás debía creer algo sin tener pruebas claras. Por eso, era necesario recopilar información y rodearse de personas capaces de brindar informes precisos. Solo entonces comprendió realmente lo que su padre solía decirle. Palabras que antes le parecían simples ilusiones ahora cobraban sentido. Razer le preguntó qué pasaba. Fue entonces cuando Barziel decidió aceptar la solicitud de la comunidad de héroes. Ordenó a Razer que se preparara para entregar la antena. Ya había tomado una decisión firme, dejaría de esperar que Horace se quedara en su reino. Sin embargo, no tenía intención de proteger a los nobles ni de mantener esa falsa paz. También ordenó a Razer que le entregara una lista completa de todas las prisiones adecuadas en el país. Planeaba encerrar a todos aquellos a quienes consideraba unos necios. Razer obedeció la orden, pero en su mente recordó cómo, apenas unos días antes, al rey le gustaba estar rodeado de personas que solo le decían cosas agradables, aunque no fueran muy inteligentes. Aún así, Razer pensaba que Barziel quizás era alguien que podía lograr grandes cosas si se lo proponía en serio. Justo antes de irse, Barziel lo detuvo, lo cual hizo que Razer se sintiera inquieto. El rey, con tono serio, le preguntó si Horace estaba molesto porque nunca valoraron de verdad lo que él había hecho. Razer no lo creía. Basado en cómo Horace había reaccionado después de golpear a un noble que blandía la espada santa, parecía claro que no era una persona que buscara reconocimiento o elogios. De hecho, puede que ya ni siquiera le importara el reino diamante en absoluto. Barziel consideró que eso tenía sentido. Entonces Razer le preguntó directamente si se arrepentía de algo. Barziel se sobresaltó, incapaz de responder con palabras. Razer continuó, mencionando que había escuchado muchas quejas del pueblo antes y que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien se hartara del estado de las cosas. Barziel quiso saber a qué se refería. Razer le aconsejó que simplemente se disculpara y prometiera mantener una distancia respetuosa como gobernante. Al menos así, su relación con Horace no empeoraría.
Fue en ese momento cuando Barciel finalmente lo entendió. Debía dejar ir a Horace. Comprendió que, desde el principio, ni siquiera sabía cómo retener a alguien como él en el reino. Razer encontró irónico que el rey, que momentos antes parecía tan sereno, ahora tuviera la expresión de alguien preocupado por el amor. Entonces, Barciel pensó en ofrecerle a Horace una bonificación junto con la antena. Razer le preguntó a qué se refería, pero el rey simplemente dijo que no era nada importante y lo despidió. Después de que Razer se fue, Barciel admitió para sí mismo que había fallado en manejar adecuadamente a alguien como Horace. Ahora solo intentaba arreglar las cosas y devolver el orden. Aunque Horace dijera que ya no quería nada con el Reino Diamante, no podían discutirlo. Pero si aquello ayudaba al país a crecer, quizá la nación podría pagar todo algún día. Y ahora todo dependía del regalo extra que él pensaba dar. Mientras tanto, Horace avanzaba más profundo en la mazmorra. De repente sintió la presencia de un monstruo. Sin mirar, se apartó rápidamente para esquivar un ataque. Se dio cuenta de que era una criatura metálica con forma de pájaro la que lo atacaba. Intentó usar su aura para atacarla, pero no funcionó, el aura simplemente rebotaba. Horace comprendió que no podía confiar en su aura allí, pero esperaba algo así en aquella zona desconocida de la mazmorra. Como las aves eran de metal, solo podían volar mediante magia, lo que hacía más sencillo que Horace las dominara con hechizos. Pero decidió probar otra táctica. Usó su aura para tomar el control del pájaro metálico y lo estrelló contra unas estalactitas cercanas, usándolo como si fuera un pico. Se dio cuenta de que su aura no estaba totalmente inútil. Sacó una cuenta de su chaleco y la impregnó con magia. La cuenta se transformó en un golem con forma de pistola. Horace decidió probarlo y disparó al monstruo volador. Este intentó esquivar, pero la bala lo atravesó. Más disparos siguieron hasta que la criatura se desvaneció como niebla. Decepcionado, Horace pensó que el monstruo era más débil de lo que esperaba. Convirtió el golem pistola de nuevo en una cuenta y recogió las gotas del monstruo con su bolsa mágica. Tras reunir todo, decidió regresar a casa. Más tarde, en la mansión, Horace separó sus botines en 2 montones, lo que quería conservar y lo que no necesitaba. Estaba en el almacén cuando Langea lo encontró. Tiris comentó que su maestro había estado haciendo eso desde que regresó de la mazmorra, aunque debería estar descansando. Langea preguntó qué estaba haciendo. Horace explicó que clasificaba lo que necesitaba y lo que no. Tiris notó que los minerales parecían iguales, pero Horace aclaró que, si alguien tenía habilidad para evaluar objetos, podía notar diferencias en la calidad aunque fueran idénticos a simple vista. Tiris se sorprendió, pensando que los minerales que ella había recogido podrían estar mezclados con impurezas. Horace la tranquilizó diciendo que, a su nivel, podía ajustar la calidad con alquimia. También mencionó que en capas más profundas de la mazmorra había minerales raros útiles para mejorar otros minerales, aunque con baja probabilidad de aparición y no valía la pena para cualquiera. Langea preguntó si los minerales que Horace había recogido esta vez superaban su capacidad para refinar con alquimia. Horace les recordó que un maestro de golems trabaja con magia terrestre, alquimia y herramientas mágicas, por lo que no se especializaba en alquimia de metales. Se levantó, tomó un sorbo de café y dijo que había terminado de clasificar todo. Quería dejar el resto a cargo de Tiris y los demás. De repente, Langea recordó por qué había ido a buscar a Horace y le preguntó si quería el metal extra. Al oír eso, Horace comprendió que el Reino Diamante finalmente había decidido enviar la antena. Langea lo confirmó, la enviaban a cambio de reducir la deuda. El metal extra era parte del acuerdo y se había mandado primero. Horace dijo que ya no quería encargarse del reino, pero Langea explicó que no había ningún objeto común que pudiera aumentar el rango de control de alguien como él. Si su rango creciera, podría hacer golems aún mejores. Horace estuvo de acuerdo y recordó lo útil que había sido la antena antes. Las chicas rieron con su comentario. Aún así, Langea tenía curiosidad porque el reino no usaba la antena en su propia capital. Horace explicó que para que la antena funcionara bien, la magia que la alimentara tenía que cumplir ciertos requisitos, pero la magia del reino no los alcanzaba.
Como no sabían exactamente qué necesitaba la antena, no podían crear la magia adecuada. Tiris preguntó si la antena fue hecha por el reino. Horace dijo que había oído que la había creado Setiauration, un legendario fabricante de herramientas mágicas antiguas y poderosas. De algún modo, el reino se había hecho con ella. Langea dijo que era una lástima que el reino tuviera algo que no podía usar. Horace estuvo de acuerdo, diciendo que trataban ese objeto extra como si fuera un gran tesoro. Langea añadió que la habían guardado en la bóveda subterránea del castillo. Entonces Horace empezó a entrar en pánico y preguntó si realmente existía una habitación así en el castillo. Mientras él se preocupaba, las chicas estaban emocionadas por abrir el paquete. Después de abrir la caja, Langea le preguntó a Horace qué pensaba. Horace dijo que el reino había enviado algo sin siquiera saber qué era realmente. Tiris comenzó a preocuparse, temiendo que pudiera ser algo que su maestro no necesitara. Pero Horace dijo que era todo lo contrario. Era algo que podría adelantar su investigación 10 años. Las chicas se emocionaron aún más que Horace, quien silenciosamente cubrió su sonrisa con la mano. Horace comentó que era increíble cómo la gente no se daba cuenta del valor de lo que tenía. Admitió que conseguir ese objeto por su cuenta habría requerido mucha suerte. Explicó que no lo había usado antes porque lo habría obligado a seguir un camino en su investigación para el que no estaba preparado. Supuso que el rey Barciel lo había enviado sin conocer su verdadero valor, pero resultó ser el regalo perfecto. Langea preguntó si realmente era algo tan especial. Horace dijo que aunque el rey demonio ya había sido derrotado, y la gente alababa su trabajo, y aunque le pidieran quedarse en el castillo con el héroe, ofreciéndole un laboratorio y recompensas, él aún se habría inclinado una y otra vez para agradecer al rey solo por ese objeto. Cuando Tiris escuchó eso, se preguntó si su maestro pensaba en regresar a trabajar en el castillo. Pero Horace negó rotundamente. Su opinión sobre la gente del reino no había cambiado. Si trabajara en el castillo, no podría llegar al Gran Orbain. De cualquier modo, eventualmente se habría ido. Entonces Langea preguntó si Horace planeaba cancelar toda la deuda del Reino Diamante. Horace dijo que sí, dado que le habían dado un regalo tan valioso. Con la deuda saldada, Tiris solo podía imaginar a los nobles necios actuando con arrogancia y descontrolados. Pero si alguna vez olvidaban lo que significaba llevar el título de héroe, Langea dijo que ella se aseguraría de que lo recordaran. Horace pronto se dio cuenta de que las chicas planeaban esparcir la noticia de que la deuda había desaparecido solo para provocar disturbios. Querían atraer a los nobles a actuar con descuido para poder usarlos como ejemplo después. Cuando Langea preguntó si eso sería un problema, agregó que había aprendido ese truco de su maestro. Horace no pudo discutirlo. Después de todo esto, el rey Barciel recibió la noticia oficial de que la deuda del reino había sido completamente saldada. Se sorprendió y luego lloró. No mucho después, un hombre comenzó a acampar fuera de la mansión del héroe. Observaba a las heroínas entrar y salir del edificio. La gente decía que esas heroínas habían terminado de limpiar los últimos problemas tras la derrota del rey demonio. Entonces, algunos niños curiosos preguntaron qué hacía el hombre y miraron por el otro lado de su telescopio. Los guardias les dijeron rápidamente que no lo tocaran. El hombre, aún observando la mansión del héroe, dijo que la comunidad de héroes era exactamente como los rumores la describían. Dijo que le gustaba lo que veía y, con una mirada inquietante, dijo que quería hacer a todas las mujeres de la comunidad de héroes sus amantes. Besó el telescopio con sus labios grandes, actuando de forma perturbadora. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho y hemos quedado al día de momento. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.